Me tiene otro 2.17 de Pedro, hermano Pavel, Tito 3.1. Tito 3.1. Quiero abordar esto como introducción y es respecto cuál es la posición del cristiano en cuanto a las autoridades que nosotros tenemos de gobierno. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Puede un creyente participar en huelgas? ¿Puede participar un creyente o promover huelgas cívicas? ¿Puede un creyente estar en contra del gobierno? ¿O cómo el gobierno está administrando los asuntos de la nación? Creo que ustedes tienen alguna opinión en cuanto a eso. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Y les digo esto porque ya ustedes saben la experiencia que tuvimos, ¿no? El 18 de abril, famoso, ¿verdad? Conocido. Muchos cristianos se involucraron en los asuntos de rebelión que se dio en ese momento. Algunos pastores también se involucraron y andan pastores huyendo por causa de esto. Ellos creen que son víctimas, creen que era una buena causa y por eso apoyaron ellos la rebelión que se dio en el 18. Y quiero aclararle algo. Nosotros somos cristianos. Nosotros somos cristianos. No somos ni derecha ni izquierda. ¿Estamos claros? Somos cristianos y como cristianos vamos a decirle qué es lo que nos recomienda la Escritura. Porque algunos, por ejemplo, pastores, junto con sacerdotes católicos, se pronuncian en contra del gobierno. Se pronuncian en contra del sacerdote que está, ya saben ustedes, en la cárcel, ¿no? Y algunos piensan que es víctima. Fíjense bien, bíblicamente, en el caso de los predicadores primeramente, dice el apóstol Pablo en Timoteo, que el que milita esta carrera no se enreda en los negocios de la vida. Quiere decir que un hombre que tiene llamado al ministerio no puede involucrarse en asuntos de política. Su llamado es vertical, su deber es enseñar doctrina, estar apegado a la doctrina y enseñarle al pueblo qué es lo que Dios quiere de ellos. ¿Estamos claros? Aquellos pastores que se involucraron en asuntos de política y ahora están en la cárcel o andan huyendo, quiero decirle que se lo merecen. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque bíblicamente dice la Biblia que Dios ha puesto a los gobernantes para castigar a los malhechores. Oiga bien, a los malhechores. Si ustedes miran la palabra malhechor, ustedes después la pueden investigar. Tradicionalmente se nos dice que Jesucristo, una vez que fue crucificado, lo crucificaron a la par de dos ladrones. Es así, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes eso? Y es lo que hemos dicho tradicionalmente. Algunas traducciones cometen el error también de poner y crucificaron a Jesús a la par de dos ladrones. Eso no es cierto, no eran dos ladrones. La aparece en la traducción 60, fue crucificado en medio de dos malhechores. La palabra malhechor en la Escritura tiene que ver con personas que hacían sediciones políticas, estaban en contra del Imperio Romano. Y las personas que se levantaban en contra del imperio eran castigados con la muerte de crucifixión. Y en el caso de Jesús, como le levantaron una calumnia que él quería, de hecho, hacerse rey y que estaba en contra del imperio de ese momento, por eso Cristo fue condenado a esa muerte atroz, la crucifixión también. Y de hecho estaba determinado por Dios, ¿estamos claros? En el caso de los dos hombres que estaban, uno a la derecha y uno a la izquierda, tradicionalmente, si ustedes se van a una de las iglesias de Masaya, no sé si se llama el Calvario, usted entra y se encuentra en solo la entrada a los tres crucificados. Y normalmente le dicen el buen ladrón y el mal ladrón. No existe tal cosa. Estos dos eran malhechores. Eran gente que promovían la rebelión contra el imperio. Aquellos pastores que promueven la rebelión contra el imperio o contra cualquier nación, simple y sencillamente tienen que ser castigados. ¿Estamos claros? Porque dice la Biblia
que Dios ha puesto las autoridades para castigar a los malhechores. Todo evangélico, todo cristiano que se mete en asuntos políticos de rebelión, que promueve la rebelión contra una nación, contra un gobernante, lamentablemente tiene que ser castigado como lo que es un malhechor, no como un cristiano. ¿Estamos claros? Esa causa, si ellos creen que es buena y que están sufriendo por una buena causa, que es oponerse al gobierno, están equivocados. Y no nos confundan, somos cristianos, repito, ¿verdad? Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo, llamen Pedro, por favor, primero 2:17, vamos. 2:17 de Pedro. Bueno. 2:17. Respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios y respeten al Rey. Oigan lo que dice Pedro, la parte final, respeten al Rey. Otra traducción dice, amen al Rey. Si ustedes buscan el contexto histórico de esa carta de Pedro, estaba la persecución. Y cuando se está dando la persecución, ¿quién estaba en el poder? Nerón. Y Nerón estaba haciendo carnicería con los cristianos y con los judíos. Y cuando Pedro escribe estas cartas o estas palabras, él dice, respeten al Rey, amen al Rey. En nuestro contexto, ¿cómo se hubiera dicho? Levántense contra el Rey, opónganse al Rey. Pero Pedro dice todo lo contrario. A pesar de que están sufriendo persecución los cristianos, la orden de Pedro es, respeten al Rey. Su deber es respetar a los gobernantes. ¿Estamos claros en eso? Y cuando la Biblia dice que hay que respetar a los gobernantes, es en todo el sentido de la palabra, respetar a los gobernantes. Usted no puede faltarle el respeto a ningún gobernante, porque todos los gobernantes que nosotros tenemos han sido puestos por Dios. No importa si los gobernantes son déspotas, no importa si los gobernantes, como muchos dicen, son ladrones, están enriqueciéndose, eso no es asunto suyo. Su deber es respetar a los gobernantes. ¿Estamos claros? Sujetarse a las autoridades. Mire lo que nos dice capítulo 13 de Romanos, por favor, 1 al 4. Romanos 13, 1 al 4. Solo Dios puede darle autoridad a una persona y es Él quien le ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga serán castigados, porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno y los gobernantes hablarán bien de ustedes. Está bien claro, ¿verdad? El pasaje, hermano. Las autoridades han sido puestas ¿por quién? Por Dios. Usted no se puede dejar envolver en la corriente del mundo. De repente se dan elecciones y en los noticieros salen como se robaron las elecciones, votaron la boleta, hicieron fraude, y uno cae en la trampa de decir lo mismo. Y si el gobernante queda en el poder, ¿por qué quedó en el poder? ¿Porque se robó las elecciones o porque Dios lo determinó? ¿Qué piensan ustedes? Dios lo determinó. ¿Estamos claros en eso? Independientemente de lo que las noticias digan, Dios determinó, porque dice Daniel que Dios pone reyes y quita reyes. Y no se trata solo con Nabucodonosor. Esto sigue siendo así. En el 17, de hecho, versos 26 y 27, dice la Escritura que Dios de un solo hombre hizo toda la raza o todas las naciones. Y le fijó frontera a todas las naciones. Y puso los gobernantes que él quiso y determinó la historia de las naciones y de los gobernantes. Cómo subían y cómo caían. ¿Estamos claros? Eso lo dice en Hechos 17, 26, lo puede llevar hasta el 28. Por tanto, fíjense bien, dice Pablo, que los gobernantes no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿para qué?
para el que hace el mal. ¿Estamos claros? No quiere usted ser castigado, no se meta en lo que no debe. Como cristiano estoy hablando. Ahora, como cristiano, usted como cristiano no puede meterse en asuntos de política. Quiero que se meta bien esto en la cabeza. Como cristiano, usted tiene que entender esto. La iglesia es una entidad espiritual. Y como entidad espiritual, la iglesia es apolítica. No debemos de meternos en asuntos políticos. No puede aspirar en ocupar posiciones dentro de la política. Su deber es, como iglesia, oiga bien, apegarse a la voluntad de Dios, conocer la doctrina, conocer de Dios, mientras usted peregrina. No debe de meterse en asuntos de política. ¿Estamos claros? Ahora, cuando un político se convierte a Cristo, porque se puede dar la posibilidad, en los tiempos de Cristo se dio, hubieron centuriones que se convirtieron a Cristo. Nunca le recomendaron los apóstoles, sálgase de la política o deje de ser militar. No, más bien Juan el Bautista, ¿qué le recomendó a los soldados? Cuando le preguntaron a Juan, ¿nosotros qué hacemos? Confórmense con lo que ganan. No hagan extorsión, no anden timando, no anden robándole a la gente, dijo él, ¿está claro? Entonces, si alguien viene y es militar, es policía o es militar o está en la política, lo primero que debe entender que él es la ley encarnada y tiene que vivir en base a esa ley que él promueve. ¿Estamos claros? Ahora, el que está en Cristo, oiga bien, no puede aspirar a posiciones políticas, no debe de meterse. Ninguna iglesia puede participar en eso, ¿estamos claros? Y ningún predicador, ningún líder puede prestar o darle pase en alguno de los grupos a nadie para hacer proselitismo político. No se puede dar, ¿estamos claros? Miren lo que nos dice Pablo entonces. Las autoridades han sido puestas por Dios y hay que respetar a los delegados de esas autoridades. Respeto es respeto. Usted entiende la palabra respeto, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos de ustedes le han faltado el respeto a los gobernantes? ¿Lo ha hecho? Si usted lo ha hecho, ok, vamos a tomar lo que lo hizo en ignorancia, porque no entendía bien los pasajes. Cuando usted escucha que las personas se refieren a los gobernantes, la bruja, la maldita, la esto, usted está en problema grave. ¿Estamos claros en eso? Y repito, aquí no estamos defendiendo a ningún gobierno. Simplemente le estamos diciendo qué es lo que la Biblia ordena. ¿Qué dijo Pedro? Respeten a los gobernantes. ¿Qué dijo Pablo? Sujétense a los gobernantes, porque ellos han sido establecidos por Dios. No importa si el gobierno es capitalista, socialista, comunista, su deber es sujetarse a las autoridades. ¿Estamos claros en eso? Miren qué nos dice Tito 3:1, por favor. Vamos a ver Tito 3:1. ¿Lo leen? A los hermanos de la iglesia, recuérdales que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Recuérdales también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. ¿Está claro? Entonces, respeto, obediente y, hermano, estar sujeto en todo. ¿Cuándo nos vamos a oponer a los gobernantes? Cuando ellos comienzan a meterse con nuestras creencias. ¿Estamos claros en eso? Porque dice Pedro, creo que es el 4:29 o 5:29, me busca por favor, de hecho, ¿cuándo vamos a oponernos a los gobernantes, a las autoridades? Cuando aquí viene pronto, vamos a ser probados como iglesia, ¿no? Se aprueben leyes como lo que es el casamiento de personas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Cuando alguien a nosotros nos aborde preguntándonos qué pensamos al respecto, nunca usted diga, la Biblia dice, no, la Biblia lo dice y yo lo creo también, punto. ¿Estamos claros? Dios ha hecho un hombre y una mujer y no podemos violentar el diseño divino. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Cuando estas leyes vengan, y de hecho ya están trabajando,
en los mismos colegios clandestinamente se viene trabajando. ¿Y qué es lo que están tratando de hacer? Adoctrinar a los niños, y nosotros vamos a oponernos a que adoctrinen a nuestros hijos. ¿Estamos claros en eso? Pero no solo vamos a esperar que llegue ese momento. Ustedes mismos, al darle a sus hijos teléfonos, las tablets, ¿qué es lo que hacen? Le ponen el veneno a sus hijos para que todos estos medios estén formaleteando, adoctrinando a sus hijos. Y es ahí donde debemos de tener cuidado. ¿Estamos claros? ¿Cuándo nos vamos a oponer? Cuando ellos vengan y se meten con nuestras creencias. Cuando nosotros escuchemos que permiten la adopción de niños, nosotros no vamos a estar a favor de eso. ¿Estamos claros en eso? Cuando el aborto se legalice, nosotros en ningún momento vamos a estar de acuerdo con eso. Pero no vamos a hacer nosotros marchas cívicas o marchas políticas. ¿Estamos claros? Se nos prohíbe totalmente hacer marcha a nosotros. Nunca podemos hacer marcha ni ir en oposición al gobierno. Simplemente no vamos a aceptar y no vamos a permitir en ningún momento que traten de afectar a nuestra familia ni a nuestras creencias. ¿Estamos claros en eso? Ahí se nos vamos a oponer. Pero mientras eso no nos toque, no vamos a participar en política, no vamos a irrespetar a los gobernantes. Y digo esto porque vienen elecciones. ¿Estamos claros en eso? Ahora, pueden preguntarme ustedes o pensarán, ¿qué pasa entonces? Cuando vienen las elecciones, ¿puedo participar? ¿Puedo ir a votar? Bíblicamente, si ustedes están entendiendo lo que les estoy diciendo, la iglesia, hermano Benigno, es una entidad espiritual, no terrenal. Y cuando decimos que es una entidad espiritual, 3:20 lo dice Filipenses, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Dice Pedro que nosotros somos peregrinos, extranjeros sobre esta tierra. Por tanto, como iglesia no deberíamos nosotros de participar. ¿Estamos claros? Esa es una de las posiciones que tiene el testigo de Jehová, ¿se imaginan ustedes? Y le enseñan a su gente que no deben de meterse en asuntos políticos ni participar en nada de elecciones tampoco. Pero como algunos odian el gobierno dentro de los mismos cristianos, entonces ellos van con la expectativa de que si votan en contra del gobierno, lo van a votar. Y de remate, el gobierno se establece más. Usted, como cristiano, no debería de participar en asuntos de política. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a esto? No se me vayan con dudas. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Están en contra? ¿Qué piensan? Díganmelo. Le estoy hablando con Biblia en mano. Dígame. ¿Qué pasa que cuando uno va a buscar trabajo, ya sea en el Estado, no le dan el trabajo porque no tiene afiliación? No, el aval político. Mire. Porque mi hija estudió enfermería y ella no ha podido trabajar en los hospitales públicos por no tener el aval político. Pero fíjese que, bueno, mire, si usted es un buen ciudadano, ¿verdad? Como nicaragüense, y usted se porta bien, ¿qué es lo que pasa entonces? He oído de algunos que han ido a solicitar su aval político y se los han dado sin participar en asuntos de política. ¿Estamos claros, hermana? Ya, sin participar en asuntos de política. Han ido a solicitar su aval político y se los han dado fácilmente, sin requisito de ninguna clase. Ya. ¿Había algún requisito? Sí, tenía que ser militante. Ah, pues no. No, nada que ver. Ahora, en el caso de nosotros como cristianos, no podemos en ningún momento aceptar esto, ¿estamos claros? Porque aceptar un carnet, por ejemplo, de militante, entonces estamos en problemas. ¿Ya? Estamos obligados a participar en cualquier marcha, estamos obligados a participar en cualquier cita que nos llegue. Y no debemos de participar en nada. Es aquí donde digo, la fe de nosotros va a ser probada o está siendo probada. ¿Estamos claros? Pregunta. Una pregunta, hermano. Mi hermana aquí tiene una. Deme.
los que trabajan para el gobierno y los obligan a ir a marcha. Ok. Hermano, quiero que estén vista al frente, oído atento, la boca cerrada. Vista al frente, oído atento, boca cerrada. Escuchen, esto es para todos nosotros. En los tiempos bíblicos, la iglesia primitiva era una iglesia que creía y practicaba. Nosotros creemos y no practicamos, nos hace falta convicciones. En los tiempos bíblicos, si a la iglesia primitiva le hubiesen exigido, imagínense, participar en alguna marcha o en algún mitin político, ¿qué cree usted que hubiera hecho la iglesia primitiva? ¿O qué cree que hizo? No participaron. Había una orden: pasar bien de mañana, agarrar incienso, tirarlo al fuego y decir: el César es Dios. Y por esa causa, por no hacer eso, fueron martirizados, encarcelados. Y eso es lo que pasa dentro de nosotros como cristianos. Trabajan en alguna institución del Estado y a algunos, cuando se vienen acercando los meses de septiembre, octubre, le quitan para la Purísima, no dicen nada y se lo quitan sin su consentimiento. ¿Cómo reaccionaría un cristiano ortodoxo, practicante? ¿Cómo cree usted que reaccionaría? Negarse totalmente. No permitiría que le quiten nada. Pero ¿por qué no lo hacen? Pierdo el trabajo. Y ese es el problema. Porque nos hemos hecho dependientes del trabajo y de un salario, no de Dios. Que Dios usa medios, personas y circunstancias para poder proveernos. Nos ha hecho falta ese tipo de convicción, lamentablemente. Ay, exacto, el estatua de Nabucodonosor también no se arrodillaron. Pero fíjense bien, ¿qué es lo que debería hacer un cristiano? No participar en ninguna marcha, oiga bien, de ningún gobierno, de ningún partido. Eso es lo que tiene que hacer bíblicamente. Aquí tienen otra pregunta. Tal vez usted diría, bueno, que el pastor es fácil, ¿ya? El que tiene su propio negocio es fácil. No, aquí todos somos probados de alguna forma. Dígame. Pastor, si me regala este pasaje para verlo del arrebatamiento. Claro, ya llego el arrebatamiento para que nos vayamos. Quedamos claros, ¿verdad? Con este punto. Si después de escuchar esto, usted persiste en querer estar metido en política o tiene aspiraciones políticas, usted ya no peca por ignorancia, ya tiene el conocimiento. ¿Estamos claros? Cuando el anticristo gobierne. Hay una pregunta más. Ya llego. Cuando el anticristo gobierne, ahí es todo lo contrario. Los que se queden en la gran tribulación no deben en ningún momento sujetarse al gobierno del anticristo. Deben de oponerse al gobierno del anticristo y eso va a llevar consecuencias. Persecución, cárceles, que los maten rápido es fácil. Persecución, tortura, de todo lo que viene. ¿Estamos claros? Dígame. ¿Puede un cristiano perder la salvación? ¿Puede un cristiano perder la salvación? Ya llego, madre. Vámonos con el arrebatamiento primero, ¿le parece? A ver. Bendiciones, hermano Mario. Démelo. Tenemos una pregunta por aquí con la hermana Fátima. Yo no le olvide, tengo la salvación y el arrebatamiento, doctor. Ajá. Pastor, la pregunta es la siguiente. Una vez muerto un ser querido, y nosotros nos toca la muerte también, nos vamos a ver en el cielo. Siempre y cuando el ser querido esté en Cristo. Si está en Cristo, de hecho, ¿verdad? Todos creemos bíblicamente y lo probamos de que después de la muerte hay vida. La Biblia lo dice, Mateo 10:28, ¿verdad? No temáis a los que matan el cuerpo, el alma no la pueden matar. En el caso de Pablo, en Filipenses, él es claro. Cuando dice, yo deseara morir, partir y estar con Cristo. Todos los santos que han muerto van a un mismo lugar y es conocido como el paraíso. ¿Estamos claros? Entonces, de hecho, todos esos santos, sí, estamos conscientes y estamos en Cristo, estamos dentro de ese lugar y de hecho podemos vernos literalmente. Apocalipsis 6, 9 al 11. Amén. Nos vamos con la salvación.
Dice la hermana, si la salvación se pierde. La salvación no se pierde. ¿Por qué? Bíblicamente, dice Efesios 2, 8, 9. Dice 2 Timoteo 1, 9. Dice Tito 3, verso 3 al 5. Y dice Romanos 4, verso 4 al 5. Y Romanos 11, 29. Me buscan los textos que voy citando. Romanos 11, 29. Primero, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Me buscan traducciones sencillas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en Efesios 2, 8, 9? La palabra gracia significa don inmerecido. Un regalo que no admite devolución alguna. ¿Estamos claros? Un regalo incondicional. ¿Ya? Algo que le dan en el cual usted no debe sentirse comprometida a querer devolver lo mismo o más. No se permite, es más, ni se puede. ¿Estamos claros? Cuando sabemos que es un regalo, este regalo, dice 11:29 Romanos, que los dones de Dios son irrevocables. Quiere decir que si Dios determina salvar a alguien, esa persona cambia de posición de hijo del diablo a hijo de Dios. Su posición como hijo de Dios es firme. ¿Por qué? Porque Cristo murió por él. Al ser su sustituto, 5:21 de 2 Corintios, Dios trató a Jesucristo como que si fuese el pecado mismo. Y Dios descargó todo su enojo en Cristo. Él recibió la condenación que nosotros debemos de haber recibido. ¿Está claro? Y Cristo, al recibir la condenación, Él nos dio a nosotros su santidad y su justicia. Legalmente, Dios me mira santo, posicionalmente, justo, posicionalmente. ¿Estamos claros? Quiere decir que mi posición no puede ser afectada nunca, jamás en la vida. No puedo perder esa posición. ¿Estamos claros? Ahora, dice Juan, en la primera carta, 1:8, que aquel que dice que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. ¿Estamos claros? Pero también dice Juan, en primera Juan 2, 1 y 2, hijito, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este texto es solo para los hijos de Dios. ¿Estamos claros? Porque como todavía, lamentablemente, tenemos parte de esa naturaleza, la tenemos bien pegada, pecaminosa. De hecho, Juan sabe que hay la posibilidad de que volvamos a cometer pecado después de ser salvos. Cuando pecamos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Confesar el pecado y apartarme del pecado. ¿Estamos claros? Pero ahora mire bien, hay 4 causas por las que usted peca. Número 1, debilidad. Número 2, negligencia. Número 3, ignorancia. Y número 4, premeditado. Cada uno tiene un remedio diferente. Aquel que cree que como es salvo y no se pierde su salvación, peca deliberadamente, va a ser castigado violentamente. Si no se detiene, Dios lo va a matar prematuramente. Primera de Corintios 5:5, Primera de Corintios 11, 29 al 31. ¿Estamos claros? Hebreos 12, verso 7 en adelante. Dios al que toma por hijo, disciplina, azota. Dice que Dios azota y disciplina ¿a quién? A sus hijos nada más. A los que no azota es porque son bastardos. ¿Estamos claros en eso? Si algunos de los que están acá tienen años de andar descarriados haciendo un montón de cosas terribles y no les ha llegado la disciplina ni el azote, que se examine si es bastardo o es hijo. ¿Estamos claros en eso? Amén, hermano. Vamos a ver, por favor, hermano. Una pregunta, hermano, decía que como usted habló de la muchacha aquí, usted habló de elección, ¿cómo saber si la persona es elegida por Dios? Ok, miren, hablábamos nosotros casualmente anoche. Primero, la salvación es personal. La salvación, como es personal, yo tengo que tener esa convicción interna de que realmente yo soy salvo. ¿Estamos claros?
Yo no puedo tener la convicción por usted. Ustedes la tienen que tener. Número 1. Dice la Biblia, en Romanos, dice Pablo 8, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Estamos claros? También dice la Escritura, fíjense bien, de que cuando nosotros cometemos pecado, el Espíritu nos redarguye. Cuando usted peca, ¿siente algo que le redarguye? ¿Se siente incómodo cuando usted peca? ¿Su conciencia la borbandea continuamente? Esa es una buena evidencia. ¿Estamos claros? Mientras le está bombardeando la conciencia o el Espíritu lo redarguye, lo mueve al arrepentimiento, lo mueve a la tristeza. Porque esa tristeza, dice Pablo en 2 Corintios 1, esa tristeza que según Dios nos lleva al arrepentimiento. ¿Se arrepiente? ¿Deja usted de cometer el pecado? Esa es una buena evidencia de que hemos sido elegidos por Dios. ¿Estamos claros? Ahora, hay otra evidencia. Como hemos sido nosotros elegidos por Dios y una vez que la salvación llega, en mí, dentro de mí, hay una nueva naturaleza que tiene una nueva vocación de vida. Me gusta intimar con Dios. Me gusta leer la Biblia. Me gusta estar en la fraternidad cristiana. ¿Estamos claros? Me gusta. Cuando no lo hago, hay algo que me redarguye. ¿Sienten ustedes eso? Ustedes leen la Biblia. ¿Y ahí? Sienten la necesidad de orar. Sienten la necesidad de intimar con Dios. Esa es una buena evidencia entonces de que hemos sido salvos. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Se nos ha puesto una nueva naturaleza que tiene esta nueva vocación de vida en cada uno de nosotros. Amén. Si usted tiene esa evidencia, bienvenido a la familia. Amén. Pregunta. Aquí hay otra pregunta, pastor. Pastor, ¿puede un niño ser salvo por ser niño? ¿Son inocentes como le hacen llamar? Ok. Fíjense bien, hermano. Todo distinto nosotros, Romanos 5:12, todo ser humano que viene a este mundo viene en condenación. ¿Estamos claros en eso? Estamos muertos en delito y pecado. Efesios 2, 1 y 2. Al venir en condenación, es desde el momento de que una mujer queda preñada, desde ese momento está cargando un producto bonito, no, maldito para Dios. ¿Está claro? Ese niño viene contaminado con ese pecado adámico. Así de sencillo. Los niños, oiga bien, se salvan por los méritos de Cristo y se salvan no por ser inocentes. Si los niños hubiesen sido inocentes, bien hubiéramos sacrificado a cualquiera de ellos. Pero como no eran inocentes, Dios no aceptaba sacrificio de esos niños. ¿Está claro? Ahora, la etapa de la niñez, desde el momento del nacimiento, bíblicamente, se llegaba a la mayoría de edad a los 12 años. Por eso Jesús se presentó a los 12 años en el templo. Si el niño a los 12 años le hacían un examen oral y él respondía más del 70% de las preguntas, quedaba apto para que lo mataran a pedrada. El ser niño no se salva por los méritos de Cristo. ¿Estamos claros? Pero alguien diría, ¿qué hacer con los pasajes que dicen, deja que los niños vengan a mí porque los tales es el reino? Alguien viene y dice, ve, es que los niños son inocentes. El pasaje no está diciendo eso. Simple y sencillamente, esos niños, en el contexto inmediato que Cristo está hablando, dejen los niños que se acercan a mí, porque eso es el reino. No podemos generalizar todos los pasajes, ¿estamos claros? Porque, si me buscan Romanos, capítulo 9, verso 13 en adelante, rapidito, miren bien, hay pasajes donde vamos a encontrar que hay niños y alguna descendencia de Abraham que Dios no la va a salvar. Nunca la ha salvado a través de la historia. No quiere nada con esa semilla. ¿Estamos claros? Vamos, me leen Romanos, por favor.
Romanos 9, 11 en adelante. Antes del nacimiento de los niños, Dios le anunció a Rebeca: el hijo mayor va a ser siervo del menor. Dios dijo esto antes de que los niños hubieran hecho algo bueno o malo. Como está escrito: amé a Jacob, pero odié a Esaú. ¿Está claro el texto, hermano? Ya saben, una mujer está preñada. Luego el Señor le dice a la mujer, antes de que los niños nacieran: amo a Isaac, amo a Jacob, odio a Esaú. Odio es odio. O sea que no había posibilidad de que ese niño se salvara. Ni en el momento de ser concebido, ni en el momento de nacer, nunca iba a haber la posibilidad de que ese niño se salvara. ¿Estamos claros? Y el texto es contundente, para que el decreto de Dios quedara determinado, que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios le da la gana. ¿Estamos claros? La descendencia de Esaú no van a ser salvos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Lo puede encontrar en Malaquías 1, 2 al 4. ¿Pregunta? Buenas tardes, pastor. Usted comentaba de que realmente uno tiene que sentir la convicción para saber realmente tener la garantía que uno tiene la salvación. Pero entonces cualquiera puede decir, bueno, es fácil, entonces yo me lo voy a creer y la demás a sacar de ahí. Y se lo cree, pues digamos que está bien, pues entonces es una, digamos que es una de las características, tener la convicción. Y no tiene la evidencia, entonces yo como que deja mucho espacio pues para la duda realmente de decir sí. Porque yo diría, porque es fácil, pues no me lo voy a creer y ya voy a tener la salvación garantizada. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, usted comentaba de que los niños tienen ya, no sé si ellos se salvan por los méritos de Cristo. Entonces, se puede decir entonces que a los niños también hay que predicarles, para que ellos también, ellos de alguna manera entiendan en la doctrina y la salvación y de alguna manera, pues digamos, tengamos ahí una oportunidad de que ellos también reciban parte de la salvación. Bueno, la primera, ¿verdad, hermano? Miren bien, no todo el que dice Señor, Señor es salvo. Por eso Mateo 7, 21 al 23 lo encontramos. El problema es que muchas personas se autoengañan. Han entendido la doctrina intelectualmente, pero viven de espalda a la doctrina. Su vida no es consistente con sus creencias. Y a esa persona es a la que podremos decirle que se examinen si están en la fe. Porque aquel que viene y realmente ha entendido la doctrina y ha nacido de nuevo, hombre, se aparta del pecado. Tiene caída esporádicamente, pero no continuamente. Lo dije, ¿verdad? Esporádicamente, no continuamente. Aquellos que continuamente caen, perseveran en el pecado y creen que son salvos, se están engañando a sí mismos. ¿Estamos claros? Tiene que ser, hermano, uno consistente a sus creencias, estar apartado del pecado y esforzarse cada día para vivir a la altura de esa nueva vocación de vida. Esa es, hermano, la diferencia entre un verdadero creyente y un no creyente. Y lamentablemente, de estos creyentes que están engañados, Pablo habla en 2 Timoteo 3, versos 1 al 8. Vendrán tiempos peligrosos. Muchos creerán que son cristianos, pero no lo son de a de veras. Es por eso que en el momento del arrebatamiento suena la trompeta y ahí se va a decidir realmente quiénes eran los verdaderos cristianos. Amén. Ahora, en cuanto a los niños, Proverbio 22:6. Instruye al niño en todos sus caminos. Cuando fuere viejo no se apartará de él. Mi deber como padre es adoctrinar a nuestros niños. ¿Estamos claros? Y hoy más que nunca hay que hacerlo. El que yo adoctrine a los niños, eso no es garantía de que él va a ser salvo. Eso lo determina Dios. ¿Estamos claros? Mi deber es adoctrinarlo, de los resultados se encarga Dios. Porque puede ser que en una familia Dios salve a los padres y no salve a los hijos.
Dios salva a los hijos y no salva a los padres. Eso lo determina Dios. Mi deber es adoctrinarlo. Amén. Pregunta. Teníamos la pregunta. El arrebatamiento. El arrebatamiento, correcto. En cuanto al arrebatamiento, hermano. El arrebatamiento, de hecho, es bíblico. 1 Tesalonicenses 4, desde el 13 al 17, pero el 16-17 dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los que estemos vivos seremos arrebatados. La palabra arrebatado es harpazo. Vamos a ser sacados fuera de este mundo. 1 Corintios 15, 51 y 52 dice Pablo, les voy a decir un misterio. A la verdad no todos dormiremos o moriremos. A la final trompeta los muertos en Cristo resucitan y nosotros seremos transformados, dice el apóstol Pablo. El arrebatamiento es una de las doctrinas que se está negando fuertemente en este último tiempo. Pero el arrebatamiento, de hecho, es necesario. Mientras la iglesia no sea arrebatada, el anticristo no surge al poder. La semana última de Daniel no entra en acción. ¿Estamos claros? Por tanto, la doctrina del arrebatamiento, hermano, es bíblica. Lo dijo Cristo en Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros estéis. Nosotros nos vamos en el arrebatamiento. ¿Estamos claros? Es bíblico. Ahora, hay ejemplos de personas que fueron arrebatadas. Génesis 5:24. Enoc fue traspuesto. Elías 2:11 de Segunda de Reyes fue llevado también fuera de este mundo. Luego miramos a Pablo que tuvo un arrebatamiento. Segunda de Corintios 12, verso 2 al 4. Juan en Apocalipsis 4, verso 1 al 3. Encuentra a Juan que fue arrebatado al cielo también. ¿Estamos claros? O sea, hay ejemplos de arrebatamiento. Pero en este tiempo se va a dar un arrebatamiento masivo. La iglesia desaparece de la tierra. Si usted escucha esta noticia, desaparecen miles de personas de la faz de la tierra, usted se quedó. Inmediatamente escucha la siguiente noticia. El imperio romano es restaurado. Un hombre toma el control de todas las naciones. Si usted escucha esa noticia, usted se ha quedado. ¿Estamos claros? Y eso viene pronto. Amén, hermano. Hay segunda oportunidad, pero no para ir al cielo. Pero de hecho, va a haber un gran avivamiento, una gran tribulación. Vamos a ver, por favor, hermano. Pregunta. Hermano, aquí tienen una pregunta. Habían preguntado primeramente si María es la madre de Dios. Y la segunda que habían hecho es que si Dios y Jesús es lo mismo. Ok. De hecho, María no es la madre de Dios. No hay ningún pasaje que diga que María sea la madre de Dios. ¿Estamos claros? Cuando el ángel se le presenta a María, ¿qué es lo que le dice? El santo ser que va a nacer, que lleva en tu vientre, será llamado Hijo del Altísimo. ¿Estamos claros? Iba a ser llamado Hijo de Dios. María solo fue el instrumento por el cual vino el Mesías. Para poder salvarnos a nosotros, tenía que participar de carne y sangre. Hebreos 2:14 lo dice. Y tenía que tener parentesco con el ser humano. Por eso Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Por tanto, Dios no tiene madre. ¿Estamos claros? Jesús, en encarnación, Jesús, Dios hecho carne, el verbo se humanó. Oiga bien, el Jesús, el que anduvo ahí en Galilea, el que anduvo, el Jesús de Nazaret, era conocido entonces como hijo de María. ¿Está claro? Pero fíjese bien, nunca se le dice que era madre de Dios en ningún texto. Estamos hablando en su peregrinación terrenal como hijo de María. Amén. Quedamos claros, ¿verdad? Ahora, en el caso de Jesús, la Biblia habla de un solo Dios verdadero y una pluralidad de manifestaciones. Deuteronomio, hay una palabra que se le dio a Israel y era conocida como el Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. ¿Cuántos dioses hay?
uno. Y Isaías dice también, fuera de mí no hay Dios, no conozco a ninguno. Entonces, en Isaías mismo se vuelve a profetizar, llegará un niño y nacerá. Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. ¿De qué está hablando el texto? Que Dios iba a venir en la manifestación, oiga bien, humana, en la manifestación del velo de carne. Era Dios entre los hombres. Jesús es Dios manifestado en carne. Lo dice Colosenses 2:2, lo dice Timoteo 3:16. Hermano, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Está claro? Jesús es Dios, Romanos 9:5. Él es Dios, no hay tres dioses. Si creemos la doctrina católica, apostólica y romana, que hay tres dioses, fíjense bien, se llama politeísmo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Eso no tiene pie ni cabeza. Si son distintas, son distintas. Nada que ver la una con la otra. Eso se llama politeísmo, creer en varios dioses. Y la Biblia promueve el monoteísmo, creer en un solo Dios. Por eso Cristo decía en Juan capítulo 8, si ustedes no creen que yo soy el que soy, en sus pecados se mueren. Si usted revisa Juan, encuentra 7 yo soy. ¿Quién era el yo soy? Éxodo capítulo 3, el que se le presentó entonces a Moisés en la zarza y le dijo, yo soy el Dios de Abraham. Fíjense bien, Jesucristo era Dios visitando a los seres humanos. ¿Estamos claros? Un solo Dios nada más, con una pluralidad de manifestaciones. ¿Pregunta? Aquí tienen una pregunta. Buenas tardes. En realidad quiero hacer 2 preguntas, pero creo que las dos van en conjunto. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que en la iglesia predican, se ganan almas y al final pues ellos a las espaldas del pastor tienen otra vida, por así decirlo? ¿Tienen ellos salvación? Esa sería la primera. Y la segunda es cuando nosotros, por ejemplo, hay una persona que se muere y nosotros decimos, ojalá haya tenido el momento para arrepentirse, pero si esta persona estaba en coma, ¿será que se puede dar el arrepentimiento? Ok. Mire, la primera pregunta. Hay personas que pueden ganar mucha alma y solo pueden ser nada más un instrumento para traer a otro a Cristo y no ser salvo. ¿Estamos claros en eso? Siempre y cuando prediquen la sana doctrina, ¿verdad? Hay personas que aparecen en Mateo, que ya lo cité, 7:21 al 23. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, apartados de mí, malditos, no los conozco. Esa persona puede haber ganado mucho, ¿estamos claros? Pero no tener arte ni parte. Usted decía, es posible una persona que gane alma, pero su vida es inconsistente a su creencia. Pedro lo dice en el capítulo 2. Habían muchos que eran predicadores, llevaban a otros a Cristo, pero no tenían arte ni parte en esta salvación. ¿Estamos claros, hermano? Entonces, algunos solo pueden ser instrumentos descartables, ocupados para llevar el mensaje de salvación y luego ser desechados. ¿Estamos claros, hermano? Amén. Bueno, Pero, ajá, dígame. con respecto a la Trinidad, quisiera que aclare un poco más. Sí, el varón dice que son 3 manifestaciones distintas, dice usted. Pero él dice que salen 3 de él, trabajan 3. Digo yo que es el mismo, pero, o sea, que lo aclare un poco más la unicidad de Dios. Ok, ya llego. La otra pregunta, hermano Marlon, teníamos con la señora, con la hermana. La otra era del arrepentimiento. Si una persona estaba en coma. Ah, sí, correcto. Fíjese bien, en el caso del arrepentimiento, de hecho no podríamos nosotros caer en especulaciones, ¿estamos claros? Se puede dar el caso, circunstancialmente, como el caso de los 2 crucificados. Uno de ellos creyó en Cristo, lo confesó prácticamente. Se pueden dar esos casos circunstanciales, pero no podemos decir que todos los casos son iguales, ¿estamos claros? No podemos decir que una persona que está en coma
A lo mejor Dios le dio la última oportunidad de salvarse. Si nunca le llegó el evangelio, si nunca reconoció la verdad, si nunca confesó a Cristo, mucho menos estando en coma lo va a hacer. ¿Estamos claros? No hay posibilidad. Amén. La unicidad, sí. Sí. En el caso de la unicidad, hermano, en el caso de Génesis 18, aparecieron 3 personajes que descendieron. Eso en la Biblia se conocen como las teofanías. Teofanía, Dios manifestado como un ángel. Esas teofanías que aparecieron a Abraham, de hecho, eran manifestaciones divinas. Porque si leemos bien el 18, después que le dicen a Abraham que van a destruir Sodoma y Gomorra, dice que los 2 ángeles se fueron a Sodoma. Jehová se fue a Sodoma, pero Abraham estaba delante de Jehová. Eran manifestaciones divinas. Al manifestarse estas 3, oigan bien, Abraham se quedó entonces el trono solo. No, Dios nunca abandona su trono, ¿estamos claros? Esas son manifestaciones y esas manifestaciones son temporales, pero no quiere decir que al manifestarse 3 estaba dando prueba o evidencia de una trinidad en ningún momento. Porque si revisamos bien la escritura, desde Génesis hasta Deuteronomio, nosotros vamos a encontrar manifestaciones teofánicas, varias manifestaciones de teofanía, no solo una. A Josué se le presenta como el príncipe de Jehová. A Moisés se le presenta en la zarza y eran manifestaciones distintas, no eran las mismas. Por eso se llaman teofanía en plural. Entonces, luego, cuando ya Dios llega, el verbo encarnado es la manifestación superior de Dios, manifestado en carne. Y la última revelación, manifestado Dios humanamente. Por eso lo dice Hebreos 1, 1 al 3, Hebreos 2, 1 al 4, lo puede leer. ¿Y qué es lo que dice? Que Dios, habiendo hablado de muchas formas a los padres, hoy ha hablado a través del Hijo. El Hijo es la única manifestación y expresión de Dios. Después de esa, no hay otra. ¿Estamos claros? Ahora, mientras esté el plan de redención, nosotros vamos a ver esas manifestaciones como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. En el Antiguo Testamento tenemos la manifestación como Dios Padre. No vemos al Hijo por ningún lado. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios específicamente, tenemos la manifestación como Dios Hijo. Una vez que el Hijo se va, llega el libro de los Hechos y tenemos la manifestación a Dios como Espíritu Santo. Actualmente esa es la manifestación que existe, ¿estamos claros? Cuando termina el arrebatamiento, se da la iglesia se va y vemos al Dios del Antiguo Testamento entrando en acción, Apocalipsis 6 al 19, haciendo carnicería en el mundo entero con 21 juicios, ¿estamos claros? Cuando termina la gran tribulación, ahora vemos la manifestación de Dios nuevamente viniendo por segunda vez a la tierra en la manifestación de Jesucristo, ¿estamos claros? Al final, luego vemos al final del milenio la manifestación de Dios como juez para mandar al lago de fuego a la gente, Apocalipsis 20. Después de ese juicio final, entramos a la manifestación total, que es la manifestación como Dios Espíritu, totalmente, después del milenio, estamos claros, en la eternidad. Mientras esté el plan de redención, siempre vamos a ver esas 3 manifestaciones. Una vez que termine, ya no hay necesidad. Dios será uno y uno será su nombre. ¿Estamos claros? Zacarías lo dice, 14:8. Amén. Pregunta, muchachos. A ver. Espéreme un momento. Dígame. Pero muchos trinitarios sacan el texto de que ¿por qué oraba Jesús? Porque ahí miran todo ellos. Sí. Entonces, y dice, bueno, eso estaba loco porque oraba solo. Sí. No le explica que solo hay uno. Sí, de hecho nosotros tenemos como 42 temas en cuanto a lo que es la unicidad. Entre esos tenemos ¿por qué oraba Jesucristo? Mire bien, la manifestación de Dios en carne está en la condición del siervo sufriente, el esclavo de Dios. Como Dios no puede sujetarse a otro que no sea a sí mismo, su trono no queda solo, ¿estamos claros? Y esa manifestación de Dios como hijo
está en la condición de hombre 100% y Dios 100%, ¿está claro? Pero en la condición de siervo, él entonces, ¿qué es lo que hace? Tener una dependencia de Dios totalmente, orando todo el tiempo. Al orar entonces, ¿con quién oraba? ¿Con quién oraba él? ¿A quién oraba? A sí mismo. ¿Lo hacía eso entonces inferior al Padre? No, era el mismo Dios, ¿estamos claros? Ese es el misterio, ¿verdad? De lo que es las manifestaciones de Dios, pero es un misterio revelado, ¿estamos claros? Hay 42 temas en cuanto a eso. Deme, hermano. Doctorazo, la pregunta es la siguiente. Este es para nosotros que somos padres, que tenemos hijos, que están en la verdad. ¿Qué pasa cuando ellos entran, o sea, como conocedores de la verdad y entran en un estado de desánimo? ¿Qué podemos hacer nosotros como padres? Ok, hermano. Nuestro deber como padres y que pertenecemos a la misma congregación, tenemos la misma creencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Exhortarlo, estimularlo, como dice Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25, no dejando de congregarlo como algunos tienen por costumbre, y más cuando veáis que aquel día se acerca, estimulándonos a la buena obra. ¿Qué es el deber de nosotros? Exhortarlo. Una vez que lo hemos exhortado, que la exhortación tiene que ver con motivación y persiste en su estado de desánimo, hay que reprenderlo. ¿Estamos claros? Después de la reprensión, dejemos que Dios se encargue de los resultados. Dios usa medios, personas y circunstancias para buscar cómo alinearnos. Amén. Dígame, hermana. A ver, hermano Marlon, aquí con respecto a las lenguas. Aquí. No tengo la pregunta tan clara, pero según cuando hemos tenido debate con tradicionalistas, nos dicen, tenés cuidado, no te metas con las lenguas, porque ese es un asunto peligroso, porque te estás metiendo con el Espíritu Santo. Entonces quiero algo como más claro y más certero para presentar defensa. Ok. Le vamos a explicar ahorita y la vamos a pasar en físico. Tenemos varios temas. Creo que un tema se llama la estafa de las lenguas. Se oye bastante grosero, pero ese es el tema, la estafa de las lenguas. Y creo que hay dos temas respecto a lo que son los pentecostales también. Las lenguas en la Biblia, nosotros tenemos que examinar el texto en el griego y ver qué es lo que encontramos, si es glosolalia o glosolalia. Y es importante ir al texto griego y ver qué es lo que pasó en Pentecostés, porque se nos dice que el día que se derramó Pentecostés, la gente comenzó a hablar nuevas lenguas, ¿cierto? Pero nos dicen que eran las lenguas que los pentecostales hablan y que se comenzaban a estrellar contra las paredes. Eso es falso. Si nosotros leemos Hechos 2, verso 8 hasta el 13, ¿qué es lo que encontramos? Que una vez que se da el descenso del Espíritu Santo sobre los 120, esos 120 fueron dotados con un don lingüístico y comenzaron a hablar en otros idiomas. Y la gente que venían de todas partes del mundo eran judíos que se habían ido a todas las naciones del mundo. Pero como nacieron en esas naciones, adoptaron el idioma de las naciones. Habían perdido prácticamente lo que es su idioma hebreo. Al llegar a Pentecostés, año con año, a celebrar la fiesta, se da a Pentecostés el descenso del Espíritu Santo. Los 120 fueron dotados con ese don lingüístico para que toda la multitud que estaba ahí entendieran el mensaje de Dios en su propio idioma. ¿Estamos claros? Si uno lo lee, el texto es contundente. La gente que está ahí dice, ¿cómo es posible que estos galileos campesinos, cómo es posible que nos están hablando en nuestro propio idioma? Decían ellos. ¿Está claro? Hablaron otro idioma, no las lenguas que hablan hoy los pentecostales, que no tiene sentido, ¿ya? Ahora, porque algún texto viene y dice, si alguien habla lengua extraña, entonces dicen ellos, ¿ves que es extraña eso? En el texto griego la palabra extraña no aparece en los mejores manuscritos, ¿estamos claros? Entonces, tenemos que hacer uso de algunas traducciones para poder entender el texto, ¿ya? Ahora, cuando la Biblia dice,
fíjense bien, si alguien habla en lengua, por lo menos sean 2 o 3 y que haya intérprete. La palabra intérprete en la Biblia es la palabra, tiene que ver con hermeneu. Y eso tiene que ver con interpretar idiomas terrenales, no angelicales. ¿Estamos claros? Ahora, cuando Pablo dice en Corintios, si alguno habla, oiga bien, lengua angelical. Si yo hablase lengua angelicales, Pablo no está diciendo que se hablan lenguas angelicales. Pablo está usando un caso hipotético y dice, si yo hablara, pero no está diciendo que habla, ¿estamos claros? Porque los ángeles, cuando se manifestaron a los hombres, siempre le hablaban en el idioma de ellos, nunca en un idioma extraño, ¿estamos claros? Los pasajes se pueden entender, hermano, pero vamos a hacer llegar físicamente, ¿oyó? Pregunta, muchachos. La miro. La sigo viendo. A ver, lo sigo viendo, a ver. Ah, la oiga, doctora. A ver, hermano Marlon, barájemela. Para los que están al fondo, ya dijeron, dice, que qué pasa cuando los hijos son los desanimados. ¿Qué pasa cuando los padres son los desanimados, doctora? Igual. ¿Qué es lo que hay que hacer a los padres desanimados? Exhortarlos. Igualmente, como cristianos, sin faltarle al respeto, ¿estamos claros? Exhortarlo, motivarlo, que no deje de congregarse, que no debe de apagarse. Tiene que avivar el fuego del don que esté en él, ¿estamos claros? Y si ya no quiere, entonces, pues, a veces tiene que darse la reprensión. Y después de que se da la reprensión, lo mismo, Dios va a usar medios, personas y circunstancias con los padres desanimados. Amén. Deme. Mi pregunta es, pastor, de que si los demonios pueden metérsele al ser humano. Ok. De hecho, tenemos el ejemplo clásico, el endemoniado gadareno. Que cuando Cristo se lo encuentra, ellos vienen y le dicen, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Viene a atormentarnos antes de tiempo. O sea que hablan en plural. Y en ese único endemoniado, cuando Cristo le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Una legión se componía en ese momento del Imperio Romano por 6.000 soldados y 6.000 soldados de infantería y 120 a caballo. Quiere decir que este hombre tenía una legión de demonios dentro de él. Por eso dice que reventaba las cadenas, ¿verdad? Una fuerza descomunal tenía, literalmente. Sí pueden posesionarse. Pero a los que somos cristianos verdaderos, y una vez que el Espíritu Santo nos ha sellado, ha venido a morar en nosotros, no puede en ningún momento un cristiano ser poseído. ¿Estamos claros? No hay un texto que diga eso. No hay posibilidad, porque alguien pensaría en Mateo 12, cuando Cristo dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va a los lugares secos. Luego dice, volveré a mi casa de donde salí. Al llegar a la casa, ¿cómo la encuentra? Limpia, arreglada, adornada, pero vacía. Alguien dice, ¿te fijas que se puede meter entonces un cristiano? No, señor, leamos bien el texto. Cuando el espíritu inmundo, oiga bien, una vez que ha salido, se va a los lugares desiertos. Luego vuelve en sí. ¿Y cómo dice el espíritu? ¿Volveré a dónde? A mi casa. Nunca dejó de ser su casa, ¿estamos claros? Y es ahí donde está el peligro. Hay personas que aparentemente se convierten a Cristo. Cambian, dejan la droga, dejan el alcohol, a lo mejor dejan de robar, pero no necesariamente podemos decir que son cristianos verdaderos. Puede ser que solo hubo una reforma en ellos. Y estas personas con el tiempo vuelven a reincidir en su pecado y más violento todavía. ¿Estamos claros? Entonces no hay que confundir regeneración con una reforma. Y es ahí donde cada cristiano es que debe entender
que la salvación es personal y examinarse a sí mismo. ¿Estamos claros? Pero un verdadero cristiano no puede ser un poseso. Una vez que el Espíritu de Dios viene a nosotros, Efesios 1, 13 y 14, nos sella, viene a morar permanentemente y para siempre en nosotros. Por eso Pablo en Corintios 3, Corintios 6 dice que no sabéis que soy templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Él ha venido a morar permanentemente en el verdadero cristiano. Nunca el Espíritu se va a salir para que un demonio entre. No existe tal cosa. A veces nos dan pasajes de Samuel. Cuando Saúl, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. El caso es distinto. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía solo sobre reyes, profetas y sacerdotes. Cuando estos hombres fallaban a Dios, el Espíritu no entraba en ellos primero, solo estaba sobre. Cuando fallaban a Dios, el Espíritu se apartaba de ellos. ¿Estamos claros? En el caso de Saúl fue eso. En el caso de David también. Si leemos el Salmo 51, David dice, devuélveme el gozo de tu espíritu. ¿Por qué? Había pecado. Y ya esa cobertura de Dios no la sentía el hombre. En la nueva dispensación de la gracia, el Espíritu Santo no viene sobre, viene dentro de nosotros, mora en nosotros. ¿Estamos claros? No podemos ser un poseso. ¿Pregunta? ¿Quedamos claros, doctor? A ver, Y una pregunta. démela ahí, doctor. Buenas tardes a todos. Pastores, los cristianos pueden celebrar cumpleaños en las iglesias. Esa es mi pregunta. Ok, correcto. Mire, de hecho, Abraham, es por eso buscar varias traducciones, ¿verdad? Para poder entender mejor el texto. En el caso de Abraham, una vez que le quitaron el pecho a Isaac, dice el texto de que le hicieron una gran fiesta a Isaac. Se cree que fue entre 5 y 7 años y estaba grande el muchacho. Le daban pecho todavía. Y hizo una gran fiesta. La 60 dice, hizo un gran banquete. Otra traducción dice, hizo una gran fiesta. Ahora, fíjense bien, cuando hablamos de iglesia, la iglesia somos nosotros, no las 4 paredes, ¿estamos claros? Entonces, ¿puede un cristiano celebrar su cumpleaños? Claro que sí. ¿Dónde estaría el pecado? No invitarnos a nosotros. Amén. Ay, hermano Pablo, imperdonable que no nos inviten. Amén, hermano. Puede celebrar. Ahora, cuando decimos celebrar sanamente, sin el sifón de cerveza, ¿estamos claros? ¿Ya? Una celebración cristiana. Pregunta. Pastor, ¿qué pasa cuando dentro de la misma congregación damos un mensaje equivocado a otro hermano? Por ejemplo, en vez de un mensaje de exhortación, lo reprendemos todo el tiempo. ¿Eso caería como parte de la negligencia del hermano o siempre sería parte de la soberanía de Dios? Pero ¿en qué momento discernimos entre decir que todo es por la soberanía de Dios y cuándo es error de la persona en sí? Ok, mire, en el caso de la exhortación, no todos tenemos el don de exhortar, hermano. La exhortación en la Biblia tiene que dar motivación, aconsejar. Se necesita tacto para exhortar a alguien, ¿estamos claros? No metiendo demasiado el dedo en la llaga. Tiene que tener tacto. No es de todo exhortar. Hay otro que creen que exhortar es tratar, regañar, ponerle la sentencia, dejarle el leñazo de un solo golpe. Esa persona no tiene el don de exhortación, tiene el don de reprensión nada más, ¿estamos claros? Pero a veces, como Dios usa medios, personas y circunstancias, a veces tiene que usar a ese tipo de gente también, ¿estamos claros? Que tiene ese don de reprensión. Imagínense que si lo hace 1, 2 y 3 veces, la persona así no entiende. Imagínense, y persiste en su maldad. Más bien, se está más bien desafiando o tentando a Dios. ¿Estamos claros? Para ser castigado.
Pastor, ¿qué le aconsejaría a aquella persona que dice que no necesita de nadie para ser incluido, que busca sus propios medios y, o sea, para investigar, que él es autosuficiente prácticamente? Bueno, mire, de hecho, bíblicamente, vamos a ver quiénes son los que son no autosuficientes, pero sí que Dios los ha determinado que sean autodidactas, ¿verdad? Aman el estudio, viven consagrados a Él. En este caso son los pastores, los ancianos, los líderes, ¿estamos claros? Obligatoriamente. Dice Pablo, aptos para enseñar, autodidacta en el griego, didáctico. Pero ¿qué pasa? Ellos son los hombres que Dios elige para instruir al pueblo, que se consagren por el pueblo, ¿estamos claros? Al estudio. En el caso de la congregación, es deber de ella estudiar también. Pero necesariamente, obligatoriamente, necesitamos congregarnos como familia. La koinonía es una palabra que se encuentra en la Biblia y tiene que ver con tener comunión los unos con los otros, para exhortarnos los unos a los otros, para reprendernos los unos a los otros, para hacer piedra de tropiezo los unos a los otros. También es necesario, ¿estamos claros? Entonces, una persona que se aleja de la comunión, ¿qué es lo que pasa un tizón si usted lo saca del resto de la llama? Y eso es lo que va a pasar, nos venimos opacando poco a poco, ¿ya? Y cuando miramos, comenzamos a enredarnos nuevamente en los pecados pasados, ¿está claro? Es mejor detenerse. Amén. Puede celebrar el Día de la Madre, pastor, en la iglesia. Miren, no es bíblico. Lamentablemente, como iglesia se ha venido arrastrando un montón de costumbres mundanas. Primero, creo que fue en 1930 o 1926, Anna Hardy, en Estados Unidos, ella luchó para establecer el día de la celebración de la madre, pero ella estaba pensando en la madre de ella, no en la de nosotros. Y luchó tanto la mujer hasta que logró que en el Congreso de los Estados Unidos se estableciera el Día de la Madre. Cuando se celebra el Día de la Madre, 30 de mayo, en otros países, en otra fecha, la realidad es que se está celebrando el Día de la Madre ¿de quién? De Anna Harvey, no la de nosotros, ¿estamos claros? No, de ahora. ¿De qué sirve? Que el día 30 de mayo, ese es el día de los hipócritas, ¿se imaginan ustedes? ¿Ya? No se acuerdan de la madre, no le dan nada, son desgraciadísimos, pero ese día quieren llegar a estar con la madre. Algunos en el mundo de afuera no llegan a estar con la madre, a tomar, a beber, y por último ni de la madre se acuerdan, la tienen de empleada. Nada que ver, tradiciones paganas no van con nosotros, amén. Pregunta, ¿nos quedamos ahí, doctor? Ok. Démela. Hermano, aquí tienen una. Aquí tengo 10, dice primero, vámonos. Siempre he tenido debate que dice que nosotros no somos robots. Démela ahí, doctorazo. Óigalo, doctor. Siempre he tenido debate con unos amigos y dice que nosotros no somos robots, que nosotros tenemos libre albedrío, dice que cómo decidir lo bueno y lo malo. Falso. Cuando el hombre tiene, después de la caída, el hombre, una vez que se da la caída, dice la Biblia, por un hombre entró el pecado y entró la muerte al mundo. Todos pecaron. Desde el momento que Adán cayó, el hombre pasa a ser esclavo del diablo, el mundo y la carne. Esos son los tres amos que tiene. Si el hombre no es liberado por Dios, el hombre sigue siendo esclavo de esos tres. ¿Está claro? El hombre, invariablemente, si le ponen a elegir entre el bien y el mal, ¿qué va a elegir? El mal siempre, toda la vida. Y si no, miremos cuántas malas decisiones hemos tenido, cuánto hemos cosechado o cuánto estamos cosechando, o cuánto estamos marcados por las malas decisiones que hemos tomado. ¿Estamos claros? El hombre no tiene libre albedrío. Ahora, en el caso de Jeremías 10:23, por eso es que dice, no es del hombre terrestre ordenar sus pasos, sino de Dios ordenar los pasos del hombre. ¿Está claro? Por eso dice Proverbio 16:1, el hombre propone, Dios dispone. Y por eso que dice Santiago, que no seamos arrogantes. Cada que hagamos planes, digamos, si Dios quiere. Porque te puedes morir en el camino. O se te pueden frustrar las cosas y Dios no quiere. ¿Está claro? Entonces, no existe libre albedrío. ¿Ya? Dios viene y Él determina todas las cosas, buenas o malas. Amén. No existe. O sos esclavo de Dios o sos esclavo del mundo.
¿De quién somos más esclavos, si piensan ustedes? A ver, doctorazo, déjeme por Aquí favor. tienen una pregunta. Decían que si una persona nunca conoció a Dios, nunca conoció doctrina, llegó a cierta edad y esta persona sufre de Parkinson, ¿cómo sería el trato con ella de parte de Dios? Y la otra que tenía que era acerca de los niños que nacen con síndrome. ¿Cómo Mire. también es el trato? Ok, mire, en el caso de la primera, doctorazo, se nunca conoció a Dios. De hecho, mire bien, esas personas van a ser juzgadas, Romanos 2, versos 14 al 16, en base a la conciencia. La conciencia es la brújula que Dios dejó en cada ser humano que te dicta lo bueno y lo malo. ¿Estamos claros? En el caso de los niños, el síndrome de Down, lo mismo, ¿verdad? No podemos nosotros tampoco especular. Estarán marcados para salvación los que Dios quiere. Siempre tiene que ver con soberanía. Y tiene una hermano. Hermano pastor, Dígame. la iglesia regional dice que un pueblo sin profecía es disoluto. Aclárenlo, por favor. Un pueblo sin profecía, un pueblo disoluto. No, lo que pasa es que en Proverbio aparece eso. Cuando un pueblo está sin profecía, dice, se desenfrena. En otra traducción diría así: un pueblo sin visión, un pueblo sin dirección, fracasa. Es lo que nos da a entender que quiere decir que un pueblo tiene que estar organizado obligatoriamente. ¿Estamos claros? Si no van al fracaso. La anarquía es la que gobierna a ese pueblo. Es lo que tiene que ver este texto de Proverbio, hermano. Pero no tiene que ver con profecía como muchos lo toman literal, el pasaje en la 60. Amén. Pregunta. Hermano, hay una pregunta que si la homosexualidad nace o se hace. De hecho, imagínense, si hablamos que la homosexualidad, como muchos dicen, que nace, entonces serían víctimas, se imaginan ustedes, en las manos de Dios. Pero la Biblia no lo llama así, porque en Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio, Dios es claro y contundente. ¿Cómo se castigaban los homosexuales? Con la muerte. Y Dios decía, no se acostará el hombre con otro hombre, porque es aberración, muere. ¿Estamos claros? Entonces, la homosexualidad es un problema de actitud. Es una persona que determina practicar ese pecado. ¿Estamos claros? Y algo que quiero aclarar, no quiere decir que es el pecado más horrible. El adulterio también es pecado. El robo también es pecado. El que ama la mentira también cae en el mismo pecado. ¿Estamos claros en eso? ¿Quedamos ahí? ¿Cómo la diferencia es que la conciencia es la brújula? Para que me está, ¿cómo sé que la conciencia me está? Bueno, la conciencia, si uno la tiene viciada, en el caso de nosotros como cristianos, si no la hemos adoctrinado, no sería una buena brújula para nosotros, ¿está claro? Porque ahora estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo que es mayor que la conciencia. Pero la gente de afuera tiene la ley de Dios morando en la conciencia. No adulterarás, no matarás, no robarás, todo eso está metido en la conciencia. Cuando la persona es incitada a querer quitarle la mujer al otro, hay algo que te dice, alto. Pero estás en la lucha, ¿no? Porque el deseo es más fuerte. Y te dice, la conciencia, no lo hagas. Pero de repente usted comienza a hacer apología con la conciencia. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo practica. Y ahí va doblegando la conciencia hasta que se deja el pecado. ¿Y qué es lo que hace? Cauterizar la conciencia. Que después, andarle quitando la mujer a